Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con el Fairy God, que ya sabéis que es un estilo basado en el tema de las hadas, pero no las hadas tradicionales, las hadas oscuras. Pero antes de continuar te digo lo de siempre, y es que si eres nuevo por aquí pero te gusta este contenido, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Por supuesto te animo a que me sigas por mi canal secundario de cocina, que me dejes un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido y que visites mis redes sociales. Y ahora sí, vamos a comenzar. Antes que nada, el Fairy God, como os digo, está basado en las hadas, pero no en las hadas tradicionales, que eran inocentes o que estaban poco sexualizadas y que digamos que en cierta manera representaban como sentimientos un poco infantiles. No, aquí tenemos las hadas oscuras, que las hadas oscuras están relacionadas directamente con la hechicería y la brujería. Este tipo de hadas no eran las típicas que guardaban el bosque ni que cuidaban a los animalitos y al ser humano, haciéndole favores, sino que eran un tipo de hadas que eran, pues bueno, rebeldes, descreídas, juguetonas, pícaras, y ellas sí estaban muy interesadas en el sexo y además de hecho vienen un poco sexualizadas. Este tipo de hadas, si un hombre les gustaba, hacían todo, sin ningún tipo de límite para conquistar a ese hombre. También tenéis que tener en cuenta que muchas de estas hadas representan a lo mejor sentimientos como remordimiento, tristeza, rencor. Como os digo, no es la imagen infantil que se da. Os había puesto por aquí, os había ido poniendo imágenes para que sepáis el tipo de hadas a las que me refiero. Aunque conoceréis este tipo de hadas por ilustradores como Amy Brown o por ejemplo Anne Stokes. Este subestilo, aparte de coger esta idea de las hadas oscuras, sí es verdad que tiene una mezcla entre el gótico romántico y el gótico medieval. El gótico medieval se nota bastante en el tipo de vestido, que es un vestido que sí entalla y es bonito, pero es como suelto y ligero. Abundan las mangas más acampanadas y, como os digo, las telas ligeras que sean bastante volátiles, que tengan, en fin, que sean como más etéreas. Así que este subestilo coge también las cosas románticas o los gustos románticos del gótico romántico, como es sobre todo la lectura y el tipo de música, aunque ellos luego, ahora hablaremos de que tienen una música muy específica, pero también, digamos, la vestimenta del medieval y también ese tema de como de fantasía y de imaginar. En cuanto a las cosas que les gusta hacer a este tipo de personas, pues es verdad que les gusta bastante el rol en vivo. Ya sabéis que es este tipo de rol donde tú pues interpretas a un personaje, en este caso pues interpretarían a hadas. Y estas chicas ya también es verdad que aparte de llevar un maquillaje bastante, digamos, luminoso por el tema de las hadas, sí es verdad que también suelen llevar como una especie de alas para hacer el conjunto completo. Los colores, pues en este subestilo hay como dos tipos de hadas oscuras. Están las que suelen ser, solo utilizan el negro y el rojo, y su maquillaje es igual, el negro y rojo, todo muy marcado y bastante oscuro. Digamos que estas son las hadas más tenebrosas, y luego están el tipo de hadas del Fairy God, otro tipo de chicas, que lo que hacen es darle a su look como un look más de añoranza, de tristeza, de dolor, y entonces lo que hacen es mezclar, el negro es el color primordial, pero también lo mezclan con un morado, un azul, un rojo, pero pastel. En el caso del rojo es muy apagado, no llega a ser rosa, pero sí es un rojo muy apagado. Lo combinan con diferentes, como digo, colores, siempre normalmente pastel, aunque sí es verdad que a veces utilizan el dorado y el plateado como para darse ciertos brillos. Su maquillaje variará según el tipo de hada oscura o tenebrosa que ellas estén como imitando, siguiendo su subestilo, y puede ser desde un maquillaje bastante cargado con negro y rojo hasta un maquillaje súper sutil, etéreo y brillante. También es verdad que de nuevo el tipo de cabello cambia según el tipo de hada. En el caso de la hada tenebrosa suelen utilizar el cabello negro, rojo borgoña o un rojo vino, y en el caso de las, digamos, hadas oscuras, pero que representan otro tipo de sentimientos como remordimiento y demás, pues sí es verdad que se prefieren los tonos claros, sobre todo el tema de que el cabello sea blanco, sea rubio o sea pelirrojo, un pelirrojo bastante clarito. También es verdad que en el tipo de cabello también influye, es decir, en el tipo de hada oscura suelen llevarlo liso, y en el hada tenebrosa, y en el hada oscura suele llevarlo un poco ondulado o un poco libre. Y lo que sí es verdad que suelen llevar algún tipo de corona, ya sea con algún símbolo de la Wicca, con algún símbolo élfico o directamente una corona de flores.
Y por supuesto también les gusta llevar en lo que es su joyería pues algún tipo de emblema que haga referencia a las hadas como para rematar el look. Por supuesto en el tema musical lo que les gusta son pues grupos que hablen de esa temática, que sea una temática como de hadas, bosque o incluso un poco medieval. Dit Cantà, Conte Twix, de Changeli, Trovas de Morte. Pero también es verdad que les gusta mucho la música New Age céltica o la música céltica, pero no que no sea demasiado ruda, sino que sea más sinfónica y más etérea. Así que ese es el tipo de música que les suele gustar, más o menos porque, si os dais cuenta, casan mucho pues con el tipo de ambientación, en el caso del New Age celta, o por temática, como es el caso de los grupos que os he dicho. Las personas que siguen el Fairy God pues son unas gran apasionadas de la lectura y les encanta, por supuesto, leer sobre rituales, hechicería, magia, cuentos de hadas, en fin, todas estas cosas. Por supuesto, aman la fantasía. Y también es verdad que le gustan bastante las ferias medievales, las ferias del Renacimiento y todo este tipo de cosas, porque es verdad que en este tipo de ferias se toca bastante el tema del folclore, de las hadas, de la magia y todo eso. Le encanta todo lo que tenga que ver con la magia y son unas grandes apasionadas de la naturaleza, del romance, ¿sabéis? Es todo como muy etéreo y muy tranquilo, muy bonito, muy en paz, o sea, ellas son como muy, ya os digo, muy etéreas, como sería nada. Y por supuesto les encanta la música, pues más melódica. Y bueno, esto es todo lo que sé del Fairy God, que sí es verdad que cuando yo era adolescente, este subestilo lo llevaban bastante las baby bat, ¿vale? Las chicas góticas que empezaban. Yo sí era adolescente, pero ya llevaba tiempo. Pero sí es verdad que lo llevaban y normalmente se llevaba bastante oscuro. Sí es verdad que luego de adulta o más adulta he visto que este estilo ya se utiliza de una forma con vestidos más vaporosos, con gasas, con colores pasteles, pero sí es verdad que yo el nacimiento que vi de ese estilo aquí en España, este subestilo, fue a partir de rojo y negro. Sí es verdad que también se llevaban faldas desiguales, que se llevaban gasas, que había gente que llevaba como unas alas y los complementos, pero el tema de los colores como que surgió más adelante. Así que nada, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, es un subestilo muy bonito, pero como siempre digo, a mí me gusta un subestilo más ponible y también, como siempre digo, yo creo que lo ideal de los subestilos es ir combinándolos y probando con diferentes, más que nada para que pruebes qué cosas te gustan de uno y de otro y que te crees tú tu propio subestilo. Así que sin nada más, ya sabes que nos vemos aquí 2 veces por semana y también estoy todos los días en directo en Twitch, así que te animo a seguirme por allí. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.